El presidente chino Xi Jinping y el líder ruso Vladimir Putin tuvieron sus primeras conversaciones en persona desde el inicio de la guerra en Ucrania. La reunión se produce cuando tanto Rusia como China enfrentan una creciente presión de Estados Unidos y sus aliados por la guerra en Ucrania y el aumento de la actividad militar de Beijing en torno a Taiwán. China se ha resistido al llamado para condenar la invasión de Rusia, mientras que Moscú ha prometido su solidaridad con Beijing sobre Taiwán, una isla autónoma que China reclama como su territorio. Esta reunión no es del todo trivial y las consecuencias de los acuerdos entre estas dos superpotencias afectarían al mundo en su conjunto. Por ello es que se hace indispensable el análisis de una experta internacional como Brenda Estefan y con quien conversamos esta noche. Buenas noches, Brenda. Muy buenas noches, Raimundo. Gracias por la invitación a tu programa. Te lo agradezco mucho, mi querida Brenda. Y bueno, esta reunión en primera instancia de una cumbre pudiera parecer que van a aprovecharla para apoyarse mutuamente, ¿o no es así? Pues sí, yo creo que de alguna manera esta cumbre de la Organización para la Cooperación de Shanghái es una especie de anti-G7. Busca enviar el mensaje de que hay una narrativa diferente a la de Occidente y en ese sentido le conviene mucho a los líderes de China y Rusia estar presentes porque entre los 7 países que asisten a esta reunión, que son China, India, Pakistán, Rusia y 4 países de Asia Central, 8, perdón, y 4 países de Asia Central, pues entre ellos agrupan al 40% de la población global. Entonces, es una manera de enviar un mensaje también interno a sus ciudadanos de no estamos solos. Por eso le convenía mucho a Putin asistir y también porque en este momento que empieza a haber ciertas pequeñas fracturas en la fachada del poder ruso y pequeñas críticas a la guerra en Ucrania tras la última contraofensiva ucraniana de la semana pasada, que sin duda ha sido el más duro golpe que ha logrado asestar el ejército ucraniano al ruso, pues este era un momento para Putin de presentarse en un foro internacional acompañado de otros líderes y pues lanzar la imagen de que no está aislado en el mundo. Mientras que para el líder chino, Xi Jinping, este es un momento clave. Estamos a un mes de la 20ª reunión del Partido Comunista Chino, en donde él buscará que se le amplíe su mandato, se le dé un tercer mandato de 5 años, lo cual lo convertiría sin duda en el hombre más fuerte de China después de Mao. Entonces, ambos líderes enfrentan situaciones internas complejas y era una oportunidad de presentarse juntos y lo que ya conocemos, Raimundo, estos dos países tienen un respeto mutuo por los intereses fundamentales, digamos, de Pekín y Moscú. Vimos declaraciones de Putin apoyando la política de una sola China y Taiwán como parte de China y vimos declaraciones del líder chino en el sentido de que la guerra en Ucrania tenía responsables que no eran Rusia. Entonces, hay este apoyo, al menos a nivel discursivo, entre dos países con gobiernos autoritarios que ven a Occidente como una amenaza y al modelo liberal como una amenaza, estimado Raimundo. Sí, ahora justamente en estas conversaciones donde prevalece el diálogo sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, en esta semana, en estos días, se están manifestando presidentes de casi todo el mundo en la Organización de las Naciones Unidas respecto al conflicto. Nada menos hoy me parece bastante de llamar la atención la postura del presidente francés, Brenda. Sí, como bien señalas, el día de hoy comenzó esta apertura de la Asamblea General de Naciones Unidas. Como cada año, los líderes de diversos países se dan cita en la sede de Naciones Unidas en Nueva York para dar sus mensajes. Es un momento clave dentro del mundo diplomático, es un termómetro de cómo están las relaciones en el mundo y hoy más que nunca se hace muy necesario debido a la urgente necesidad de fortalecer el multilateralismo, dada las crisis sucesivas que hemos venido viviendo en el mundo. El día de hoy, como algunos presidentes, como el mismo Joe Biden, habían viajado al Reino Unido para los funerales de la reina Isabel II, pospusieron su participación para mañana y entonces
Hoy fue un día en el que hubo mucha presencia latinoamericana. Vimos al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, al de Colombia, Gustavo Petro. Vimos al presidente Boric con un interesante mensaje desde pues la visión de Chile, condenando la guerra en Ucrania y llamando a fortalecer las democracias. El mensaje del presidente turco Erdogan, pues dándose ínfulas, digamos, por haber logrado los acuerdos para la exportación de granos desde Ucrania, y desde luego el mensaje del presidente francés Emmanuel Macron, que llamó la atención, porque me parece que lo que él buscó fue centrar el debate justamente en movilizar a aquellos países que se han mantenido neutrales, entre comillas, en no convertir esto en un conflicto entre Occidente y el resto de los países, sino por el contrario, lograr transmitir a otras naciones cuál es la visión de Francia en el sentido de que pues esta invasión de Rusia a Ucrania viola flagrantemente la Carta de las Naciones Unidas, que es la que los tiene ahí reunidos y que de alguna manera ha sido el marco institucional sobre el cual se ha podido construir cierta paz mundial. Ahora bien, justamente en ello, en esta presencia de líderes latinoamericanos, sabemos que el presidente de México decidió no asistir. ¿Qué opinión te merece lo que presentó el pasado 16 de septiembre? Pues me parece que es un supuesto, entre comillas, plan que realmente no hace más que denotar la falta del conocimiento que tiene el presidente y quienes hayan preparado esta propuesta de un conflicto de la naturaleza de la guerra en Ucrania. No fue cabildeado con los participantes, no fue cabildeado con las partes, ¿no? Ni con Ucrania, ni con Rusia. Él habla de que participen como mediadores el primer ministro de India, Narendra Modi, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y el Papa Francisco, pero con ninguno de los tres parece que lo haya conversado. Realmente una propuesta de esta naturaleza requiere de un trabajo diplomático mucho más extenso, habida cuenta también de que la visión es claramente pues, pues ignorante o desconocedora de lo que es una flagrante violación al derecho internacional, la invasión de un país a otro, un país soberano, y que hoy podemos discutir muchas cosas, pero hay algo que no está en discusión. Hay tropas rusas en Ucrania y no hay tropas ucranianas en Rusia. Y me parece que eso se saca de contexto, que para realmente llegar a una negociación se tiene que partir de esa base, que esto se trata de una invasión y de una agresión a la integridad territorial de un Estado independiente formalmente reconocido por la comunidad internacional, Raimundo. Caray, y bueno, pues mira, en este justamente recorrido donde escucharemos posturas internacionales de líderes, obviamente de sus países con respecto a lo que ocurre en Ucrania, no puede tampoco uno pasar por alto cosas que ocurren a unos meridianos más en Medio Oriente, en Irán en particular, con estas manifestaciones. ¿Qué es lo que está ocurriendo, mi querida Brenda? Se nos fue la luz. Déjenme avisarle a Brenda que se nos fue la luz. Bueno, pues agradecemos a usted su comprensión. Tuvimos una caída breve de energía eléctrica. Suele ocurrir, sobre todo en estas tardes en las cuales hemos tenido fuertes tormentas acá en el centro sur del Estado de México. Entonces, bueno, pues no estamos exentos de que en un programa en vivo ocurran estas cosas. Y mire qué interesante lo que Brenda Estefan nos compartía con respecto justamente a la postura del presidente de México por su manifestación con este plan llamado de paz para la guerra entre Rusia y Ucrania. Y quizás, ¿verdad?, entre lo mismo que usted puede leer en las redes sociales de Brenda, es que la forma en la cual este planteamiento del presidente Andrés Manuel López pues no menciona, por ejemplo, que estaría bien parar por 5 años, por ejemplo, este conflicto, pero ¿por qué no regresar
a la postura geográfica, por ejemplo, que se tenía antes del 24 de febrero, cuando se dio esta invasión de Rusia hacia Ucrania. Eso pondría entonces en equidad, por ejemplo, de negociación, un país que invade a otro. Y también, desde luego, lo que se ha hecho sentir no solamente en redes sociales, sino también en las manifestaciones por escrito que las personas más cercanas a Zelensky, también las personas más cercanas a la embajadora de Ucrania en México, pues han manifestado con respecto a que esta presentación de este plan de paz por parte del presidente de México pues no deja de ser un plan de ornato y que pareciera ser que se inclina más hacia una postura de carácter ruso. Pero bueno, en fin, esto es lo que está ocurriendo alrededor de ello y seguramente el canciller Marcelo Ebrard pues lo escucharemos hacia finales de esta semana o la semana que viene, manifestarse también al respecto de cómo es que quien fue invitado en este plan, que es el Papa Francisco y también el secretario de la Organización de las Naciones Unidas y el líder indio, pues se manifiestan también, ¿verdad? De paso los comprometió a sumarse a este plan de paz, así que veremos en qué termina todo ello. Bueno, y también lo que ocurre en las manifestaciones de las cuales nos hablaría Brenda, esperamos recuperar la comunicación con ella, pero debo decirle que pues que el órgano de policíaco de Irán pues atacaron a una mujer por tener el velo islámico, pues lo que llevó esto fue a que la mataran y de ahí ha habido unas manifestaciones verdaderamente graves y que ponen también en riesgo la estabilidad en este país islámico. Vamos a un breve corte si nos lo permite y regresamos aquí con más Cuentas Claras. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.